Buenas noches, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo en este momento que vamos a disponer para continuar con nuestro tema, considerando lo que hemos ya hablado acerca de este tema en cuanto a, en cuanto a los jueces. En este episodio número 3, que ya hablábamos y considerábamos su rol o su trabajo, por así llamarlo. No era un trabajo, pero a fin de cuentas era una labor que ellos estaban, a la cual habían sido llamados. Era una bendición también el hecho de poder ser parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Que ellos pudieran tener la oportunidad, pues eh, era una bendición que Dios les daba. Y estuvimos considerando la palabra de juez o jueces. Lo veíamos ya la semana pasada. Ahorita nada más estoy haciendo retomando un poquito para considerando lo que estuvimos viendo. Esta palabra de jueces nos ayuda a ver cuál era su labor, cuál era su trabajo, que no era algo sencillo, pero que a fin de cuentas, aun cuando conocían todos al pueblo, pues no iba a ser algo fácil el llevarlos o el considerar ser un dirigente, pero sabíamos que lo que hace Dios cuando los patriarcas no tienen la opción, no tienen esa forma de dar o presenciar o presentarles a Dios, entonces vienen los jueces, los cuales ya vienen con juicio sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo era duro, porque el pueblo era difícil, porque no tenían ese tacto o esa simpleza de poder acercarse a Dios, porque Él se había mostrado como Padre. Él se había mostrado hacia ellos como alguien en quien podían confiar, pero pues lo malo es que nunca lo hicieron. Y entonces pues eso los llevó a desconfiar, darle la espalda a Dios. Y veíamos cómo los jueces pues tenían diferentes, pues no labores, sino personalidades, las cuales ayudaban al pueblo en su momento a pues salir del atolladero, a salir del problema, de la dificultad. Veíamos a la única juez que hay, o la jueza que hay, a la cual Dios usó para avergonzar a Barak por no haber querido obedecer a Dios. También veíamos cómo pues usó también a personas de pues humildes, como lo fue Gedeón. También no de una muy buena reputación como lo era Jefté, que a fin de cuentas algunos sí le dan un cierto lo excusan a Jefté porque no lo quisieron como parte del pueblo, sino porque era hijo de una ramera. Pues entonces no lo consideraban o no lo querían. Y hasta él mismo los dijo: ustedes fueron los que me abandonaron, me sacaron del pueblo y ahora vienen a mí. Pero pues ellos, los ancianos del pueblo de Israel, sabían que necesitaban a un libertador, y por eso pues acudieron a Jefté. Jueces como Sansón, que fue o que estuvo dedicado a Dios desde un principio, pues eso nos habla precisamente de todo lo que era Dios. ¿Sí? Con estos jueces uno puede ver, pues sobre todo la forma en cómo Dios se fue relacionando y cómo quería con todos, a todos les dio la oportunidad de tener esa relación con Dios, pero su forma de ser de cada uno de ellos, pues era lo que les iba a dar la oportunidad de acercarse a Dios o mantenerse solamente al margen, de ser
un juez y usado por Dios y ya, porque pues lo podemos ver, por ejemplo, con Samuel, que fue una persona que de alguna manera estuvo tan cercana a Dios, ¿sí? Él fue profeta, fue juez y decíamos casi fue un rey, nada más le faltó el título, lo que lo convertiría en casi un tipo de lo que sería Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sacerdote, es nuestro rey y también pues fue el profeta cuando habló estando aquí en su ministerio. Entonces, pues bueno, por eso Samuel es considerado como uno de los más grandes hombres allegados a Dios. Pero esto no es porque él es mi favorito y otro no, sino que cada uno, de acuerdo a su personalidad, se acercó a Dios o no, y eso depende de cada uno. De igual manera nosotros, eso nos dejan los jueces como ejemplo de que aún todos y cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos la misma oportunidad de ser tratados de la misma manera por Dios, de ser bendecidos de la misma manera por Dios, pero va a depender de cada uno de nosotros qué tan cerca o qué tan lejos estemos de esas bendiciones. Eso depende de nosotros. Así es que, pues bueno, estábamos viendo los jueces y de alguna manera, pues, que hay diferentes formas de ser, niveles socioeconómicos, diferentes formas de pensar y de actuar. Y también veíamos que de algunos de los jueces, pues no se hablaba, no se habló mucho en ese sentido, sino que pues nada más el escritor se enfocó en darnos una pequeña reseña de lo que hizo en su momento y después pues veíamos el ciclo eh, vicioso, por así llamarlo, del pueblo de Israel, ese ciclo de apostasía que lo pudimos ver en el ciclo de los cuatro tiempos, cuando podíamos ver cómo en el primer tiempo pues estaba el pueblo de Israel muy a gusto, muy tranquilo, todos felices, hay paz, hay tranquilidad, no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita estoy bien. Lamentablemente, pues eso los llevaba al segundo tiempo, a la infidelidad, lo cual pues los arrastraba hacia el pecado, hacia darle la espalda a Dios, hacia la idolatría, hacer lo contrario a lo que Dios había establecido y había marcado como que no se tenía que hacer. Y entonces, pues eso de darle la espalda a Dios o llevarlos a la apostasía, pues daba como origen a recibir la ira de Dios. Entonces, no es cosa sencilla y al pueblo hasta parece que le gustaba hacer enojar a Dios porque esto fue algo consecutivo, una y otra vez lo hicieron. Y pues claro, como todo ser humano, pues los llevaba hacia el cuarto tiempo que era el arrepentimiento, el ir a Dios para poder pues de alguna manera sentir el alivio y la ayuda de Dios. Entonces, pues ahí veíamos y considerábamos, cada juez tuvo su tiempo en que los hijos de Israel llegaban a esa apostasía, llegaban al tiempo del castigo, venía el arrepentimiento y luego entonces Dios levantaba un juez como Salvador y todo esto se repetía una y otra vez. Por eso vemos a tantos jueces, porque el pueblo de Israel, pues de alguna manera así lo fue manejando. Entonces vamos a entrar en lo que es para esta ocasión, hablando precisamente de los jueces, y vamos a ver a los jueces y sus peleas, contra quién tuvieron esos roces, y de alguna manera cómo nosotros podemos ver, eh, cada uno tuvo con una nación diferente, y esto es la consecuencia de haber desobedecido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, ya lo veíamos la clase pasada, que Dios les había advertido desde el Deuteronomio que no tenían que dejar a ninguna nación ahí, que tenían que sacar a todas las naciones, que no emparentaran con nadie, no dieran a sus hijas, ni tomaran hijos,
no tenían que hacer alianza con ellos, cosa que no hicieron, y por ende, pues entonces vienen las guerras. Claro está, cada uno de los jueces que fueron levantados, pues tuvieron sus momentos de pelea. Otoniel, por ejemplo, él tuvo esa resistencia contra el pueblo el arameo, o el pueblo de Aram. De alguna manera, pues ellos tuvieron que enfrentarlos. Claro, cuando Otoniel es levantado como libertador, confiando en Dios, pues bueno, los arameos pues fueron erradicados precisamente por Otoniel. Después, pues, otra vez vuelven a hacer lo malo, y entonces Dios permite que los moabitas llegaran y oprimieran al pueblo, y entonces, bueno, Dios levanta al juez Ahod. De ahí que podemos ver cómo un solo hombre pues pudo contra un hombre muy, muy grande. Después viene a Samgar, quien en su primera intervención contra los filisteos, pues pudo reprimirlos. Esta es la primera aparición de los filisteos contra el pueblo, que ya después vamos a ver a otro de los jueces que también tuvo que seguir peleando contra ellos. Entonces, después de él viene Débora y Barak, y ellos al principio, pues Dios había hablado a Barak para que fuera y llevara al pueblo y guiara contra los cananeos. Pero pues Barak nunca atendió el llamado de Dios, así es que pues encomienda también a Débora, la cual pues entre los dos, y más por guianza de Débora y por influencia de ella, es que pueden ganarle a los cananeos y llevar al pueblo pues a esa tranquilidad que de alguna manera pues buscaban. Gedeón fue levantado para combatir contra los madianitas que llegaban al pueblo de Israel y saqueaban todo y los dejaban pues sin alimento. Así es que pues de alguna manera Gedeón es levantado, y juntamente con la mínima cantidad de 300 soldados, pues Gedeón vence a los madianitas por mano de Dios. Ya después tenemos a ciertos jueces que son de los pocos que no se mencionan en gran manera, pero tenemos a Tola, tenemos a Jair, que son mencionados, de los que no se mencionan con gran detalle, pero ahí están, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron levantados por Dios. De ahí viene este hombre, Jefté, y él va a combatir contra los amonitas, que de alguna manera, pues algunos le llaman la línea malvada de Lot, que los amonitas pues son descendientes de Lot y de una de sus hijas. Entonces, pues bueno, ahí tenemos como un error, una equivocación, un pecado puede traer grandes consecuencias, a tal grado de que los amonitas pues se convirtieron en un pueblo fuerte, pero también un pueblo pecador, que nunca siguió a Dios, y bueno, pues hacía guerra contra el pueblo de Israel. Después vienen otros tres jueces, Ibzán, Elón y Abdón, de los cuales pues igual no tenemos mucho registro de ellos. Son importantes porque se mencionan, sí, para eso están sus nombres escritos, y cómo Dios los usó con ese propósito, o con esa meta, o con ese fin de traer paz al pueblo cuando iban o buscaban a Dios, buscando su perdón. Y después pues viene
Sansón. Sansón que pelea contra los filisteos y que de alguna manera pues es uno de los más, de los pueblos más fuertes que resistieron, porque pues de todas maneras todavía vamos a seguir viendo a los filisteos estar dando batalla contra el pueblo de Israel y casi los vencen, pero pues de alguna manera no iban a poder contra los elegidos de Dios. Entonces, pues estas son parte de las batallas que el pueblo de Israel tuvo, ahora sí, por, por desobedecer a Dios, es que a veces a nosotros mismos nos buscamos los problemas. A veces nosotros mismos le abrimos la puerta a los problemas, a las dificultades. ¿Por qué? Porque para eso está la Escritura, para eso Dios se preocupa por nosotros, por eso Él se preocupó por dejarnos su Escritura, para que nosotros pudiéramos ir por el mundo tranquilamente, siguiendo su palabra, siguiendo sus mandamientos, agradándolo a Él. Así en cambio, bueno, pues a veces nosotros por nuestros errores hacemos esto, abrimos la puerta al pecado y entonces las consecuencias pues ahí van a estar. Así es que es parte de lo que el pueblo de Israel tuvo que pasar por desobedecer a Dios. Después de ello podemos encontrar a los jueces y sus logros. Ya aquí nosotros pues ya tenemos una amplia vista acerca de lo que hicieron y por eso, bueno, pues ahí están las citas más o menos para que ustedes ya lo vayan leyendo con más tranquilidad, más calma. Y como Otoniel, pues uno de sus logros es conquistar la ciudad llamada Debir, de alguna manera para traer más tranquilidad y paz a su pueblo. Ahod, pues es el juez que mató a Eglón, un hombre pues bastante gordito y pues él lo venció con una sola espada. Así es que pues bueno, con ello pudo vencer a todo un pueblo, ¿no? Samgar, él más o menos es una pequeña figura de lo que era, de lo que vendría a ser Sansón, porque uno de sus logros es haber matado a más de 600 filisteos con una quijada de buey. Débora y Barak, al menos pues Débora convence, y ese es uno de los logros también, porque Barak no quería. Así es que pues Débora y Barak cuando se juntan influyen y pues vamos a ver a una de las personas que influyeron para que pudieran ganar el triunfo o pudieran tener el triunfo contra Sísara y su ejército. Así es que ahorita más adelante lo vamos a ver, pero esto influyó en una persona que lo vamos a ver un poquito más adelante para poder obtener la victoria. Después tenemos a Gedeón. Él, de alguna manera, él pudo tener esa influencia para poder ir quitando la idolatría que era muchísima, porque este ídolo Baal lo llevaron desde Egipto. Si ustedes se acuerdan, en las plagas, uno de los dioses que fueron derribados por el poder de Dios a través de las plagas era Baal. Entonces, pues era ya un legendario ídolo o Dios falso que Gedeón pues tuvo que derribar todo su culto hacia este ídolo y por eso pues recibe el nombre de Jerobal, alguien que está en contra de este Dios, ¿no? Y decíamos, con 300 hombres, él pudo matar a más de 135,000 madianitas, pero todo esto por confiar en Dios. ¿Por qué?
porque él había llevado casi el mismo número a la guerra contra los madianitas, y Dios le dijo, no, son muchos. Y entonces los fue probando de tal manera que Gedeón confiara en Dios, aun cuando fueran 300 y todo fuera tan imposible, pero a fin de cuentas Gedeón puede confiar en Dios y con 300 hombres derrotan a los madianitas. Después ya tenemos a esos pequeños jueces que casi no se tocan. Está Atola, él juzgó durante 23 años. Y algo que podemos ver en estas personas es el tiempo en que estuvieron como jueces, y el tiempo en que ellos están es un tiempo de paz. Entonces es algo que se muestra en ellos, que aun cuando ellos estaban juzgando, era un tiempo en que había tranquilidad y paz en el pueblo de Israel. Después viene este hombre, Jefté, y una de las cosas es precisamente que él tenía ese resentimiento contra sus hermanos porque lo echaron, pero a fin de cuentas, pues lo convierten en juez de Israel. Él es el que vence a los amonitas y de alguna manera por una promesa que le hace a Dios. Él dijo, si tú me entregas a mis enemigos, yo te ofrezco a la primera persona, bueno, a quien salga, a quien sea la primera en salir a recibirme. Y en este caso, pues fue su hija. Ibzán es otro de los que no se menciona qué tanto hizo, pero a fin de cuentas dice que el tiempo que fue juez fue durante 7 años, Elón fue durante 10 años y Abdón fue durante 8 años. Después viene Sansón, pues es el hombre más fuerte. Él mató a más de 1000 filisteos con una quijada de burro. Él fue engañado por Dalila. Él juzgó durante 20 años. Y se dice que al destruir el templo donde lo habían puesto para diversión, y donde él lo ponen para apoyarse sobre las columnas principales del templo de los filisteos, dice que en ese momento mató a más filisteos que en toda su vida. Entonces, pues nada más para darnos una idea de cuántas personas estaban ahí, en ese circo que pusieron a Sansón por haber desobedecido a Dios. Y por último, pues tenemos al último juez, a Samuel. Samuel, que fue dedicado desde su nacimiento. Su madre Ana, pues ella dijo, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio. Y pues de alguna manera fue el último juez de Israel y fue el profeta que ungió al primer rey. Entonces, todos estos logros que tiene los jueces, de alguna manera, pues son parte de lo que Dios hizo a través de ellos. Hubiera podido ser uno solo, pero no confiaban plenamente, no estaban acostumbrados a confiar en Dios, no estaban acostumbrados a ser parte de lo que Dios planeaba a través de la historia. Entonces ya surge una pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué tan dispuestos estamos para ser guiados por Dios? ¿Qué tanto le vamos a permitir a Dios que nos guíe? ¿Qué tanto le vamos a permitir a Dios que trabaje en nuestras vidas? Porque algunos de ellos, pues sí, 7 años, 10 años, 20 años, 80 años, pero no es porque Dios quisiera imponerlo,
sino porque ese juez, esa persona le permitió a Dios. Porque Dios quiere bendecirnos y bendecirnos, pero ¿qué tanto nosotros le permitimos trabajar en nuestra vida? Ahí es parte donde nosotros tenemos que hacer conciencia. ¿Qué tanto Dios puede trabajar en mi vida? ¿Qué tanto tiempo yo le doy a Dios? Porque me decía un hermano, a veces lee nada más la escritura los domingos y entre semana nada. Y es que me dice, hermano, pero es que ¿cómo voy a terminar de leer la Biblia si ya no lo voy a poder leer los domingos? Tiene 7 días la semana y nada más queremos un día para Dios, un día para Él, un día nada más le cantamos, un día nada más oramos, un día nada más leemos la escritura, un día nada más. Y a veces ni un día, 2, 3 horas y ya. Es mucho, Señor, para ti, porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, ¿cómo Dios va a trabajar en mi vida si yo no se lo permito? Si yo no le entrego mi voluntad. Entonces, podemos ver a los jueces que de acuerdo a lo que ellos permitían que trabajaran en su vida, pues era la forma en que Dios trabajó con ellos. Así es que con toda caballerosidad, pues Dios dejaba que ellos decidieran hasta dónde le permiten trabajar en sus vidas. Ya después, pues vamos a estar considerando, aun cuando los jueces en su momento fueron héroes para el pueblo de Israel, usados por Dios, eran simplemente hombres. Dios quiso mostrarles que su justicia no podía ser ejecutada por ellos mismos, ni siquiera por el pueblo. Aun cuando fueran ellos grandes hombres, nos deja ver que tristemente a veces se equivocaban, a veces limitaban a Dios, a veces no dejaban que crecieran. Pero todo esto es qué tanto yo dejo a Dios trabajar en mi vida. Así es que vamos a estar considerando a Cristo en el libro de los jueces. Y en la primera muestra es precisamente lo que podemos ver como el pueblo de Israel estuvo esclavizado, oprimido por el pecado y siempre necesitando de un libertador. Ahí es donde nosotros podemos ser bendecidos, darle gracias a Dios, porque aun cuando vivimos en un mundo de pecado, este mismo mundo o este mismo sistema nos oprime, nos limita y a veces trata de jalarnos a lo mundano, gracias a nuestro Dios que mandó un libertador que verdaderamente nos hizo libres. Por eso el apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es que por eso viene Cristo. ¿Para qué? Para hacernos libres. A diferencia del pueblo que seguía pecando y tenían que levantar pues a otro hombre y otra vez volvían a estar en paz y luego caían y otra vez tenían que levantar a otro juez para que los liberara y así sucesivamente. Gracias a Dios que eso ya no pasa con nosotros. Tenemos a quien nos puede librar. Después, Dios por su misericordia, al levantarles un libertador al pueblo de Israel, los llevaba por mano de un hombre para que fueran salvos por cierto tiempo. Para con nosotros ya no es así porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. No por lo que nosotros somos, ni por lo que hagamos, sino
precisamente por su misericordia, por su bondad, por su amor. Por eso este pasaje clave, Juan 3:16, nos ayuda o nos muestra que todo procede del Señor. Cuando lo vemos detenidamente, podemos ver que todo esto es por gracia de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De quién procede el amor? De Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos amó. ¿A quién amó? Al mundo. ¿De quién procede todo? De Dios. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Pecar. Dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando nosotros vemos en el pueblo de Israel la siguiente comparación, podemos ver cómo al morir el libertador para el pueblo de Israel, pues de alguna manera no había juez que pudiera llevar su pecado de tal manera que pudieran ser libres, sino que volvían a caer en esclavitud. En comparación con nosotros y lo que hace el Señor Jesús, es que cuando muere nuestro libertador, no solamente se llevó nuestro pecado, sino que nos dio la oportunidad de poder vivir una vida sin pecado, una vida en santidad. Por eso el escritor a los Hebreos, pues él decía, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, dice, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, para que nosotros no nos jactemos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y es lo que hizo Cristo por nosotros. Ya no necesitamos que se sacrifique otra vez. Y este es el error que pues la secta más común aquí en México, el catolicismo, es lo que hace. Contrario a lo que dice la Escritura, sacrifican al Señor cada domingo, cada domingo. Lamentablemente, ellos lo vuelven a sacrificar porque dicen, este es el verdadero pan, el pan es el verdadero cuerpo, el vino es su verdadera sangre. Y es lo que hacen, aunque no se puede ver, pero ellos, así se los van a decir, es la transubstanciación, que transforman en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre, contrario a lo que dice la Escritura. Aquí en Hebreos nosotros podemos ver que dice una vez y ya. Es todo lo que se necesitaba. Así es que no es necesario que se vuelva a sacrificar otra vez al Señor, que se vuelva a resucitar o que se vuelva a traer para sacrificarse. ¿Sí? Cristo lo podemos ver en la vida de algunos jueces. No vamos a ver todos, no terminaríamos, solo algunos que nos pueden ayudar mostrándonos precisamente lo que pasa y cómo todos los jueces podrían darnos una visión del Mesías a través de lo que ellos pasaron, a través de su historia, de su vida, podemos ver al Señor Jesús. Uno de ellos, por ejemplo, es el primer juez, Otoniel. Otoniel tuvo que luchar por la heredad de Dios. Él tuvo que luchar para recuperar la heredad de Dios de sus enemigos. Y es precisamente lo que hace Cristo por nosotros. Para eso Él sube a la cruz, para poder arrebatarle al enemigo el poder que Él tenía sobre nosotros. Por eso dice el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 2, versos 14 y 15,
Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea, Cristo, también participó de lo mismo, o sea, se hizo humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque era nuestro Señor. Pero venido Cristo, Él nos libera de eso al momento en que podemos ir a Él, en el momento en que podemos morir al pecado. Para eso es el bautismo. Para que ahora sí, el que era dueño de todo este mundo por el pecado, ya no tenga potestad sobre nosotros cuando somos bajados a las aguas del bautismo. Lo malo es que a veces nosotros le cedemos el señorío. Después podemos comparar a otro de los jueces, a Og. Él tuvo que luchar contra sus enemigos en lo secreto. Se dice que Ahod tuvo que entrar hasta la cámara donde estaba Eglón, el rey, y él solamente pues llevaba una pequeña espada, un pequeño puñal, con lo cual él pudo vencerlo, porque se acerca a Eglón, se lo entierra en el estómago y pues así es como lo mata. Sale de la cámara, cierra la puerta tras él y le dice a los guardias, bueno, pues ya me despido porque el rey está cubriendo sus pies. ¿Recuerdan qué es cubrir sus pies? ¿No? Pregunta de examen. Muy bien. Entonces, así es como lo vence al rey Eglón y puede liberar a su pueblo. Por eso es lo extraordinario, dicen, con con una pequeña espada de 2 filos. Lo mismo hace Cristo. Es interesante cómo Él, con una espada, Él sostuvo una lucha contra el enemigo mismo. Y podemos ver que con esa espada, con la palabra, Él pudo derrotar, ¿sí? Él pudo vencer la tentación en el desierto. Nada más hay que recordar cómo es que combate. Y lo podemos ver cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces, ¿cómo lo combate? Pues con la palabra, ¿sí? ¿Qué le dijo? Escrito está. Entonces, ya no es mi autoridad, ya no soy yo, es Dios quien está. Y entonces, por eso le dice, pues escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También él dice que lo lleva al templo en el pináculo, y entonces le dice, arrójate, porque escrito está también. Entonces ya usa, también el enemigo usa la escritura, ¿sí? Le dice, escrito está, pues a sus ángeles mandará y te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor otra vez, bueno, sí, pero también está escrito. ¿Y qué le dice? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo se combate? Pues con la espada. ¿Sí? Y ya después dice que lo lleva hasta un monte muy alto para que le enseñe todos los reinos que él tenía. Y le dice, todo esto te voy a dar. Va a ser tuyo porque es mío. Te lo puedo dar. Así es que, pero solamente tienes que hacer una cosa, adorarme. Te postras, me adoras y todo esto es tuyo. Entonces, por eso el Señor le dice, pues, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Entonces, pues, eso es lo que hace
esta comparación con Naor. La siguiente, ella no es juez, no es jueza, pero este personaje fue de gran importancia para que Débora y Barak pudieran conquistar, vencer a Sísara, porque ella fue la que asesinó a Sísara, clavándole una estaca en la cabeza, porque cuando Sísara y todo su ejército estaba siendo vencido, dice la escritura que Sísara corrió y se encontró con Jael y le dijo, escóndeme porque me persiguen. Entonces pues lo escondió debajo de una lona, ahí lo escondió y entonces dice que ella silenciosamente agarró una estaca y se la enterró en la cabeza. Y así fue como mató a Sísara. Pero lo interesante es a dónde nos lleva esta imagen o esta figura, y es precisamente a Génesis capítulo 3, verso 15, la primera profecía acerca del Mesías. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza. Y así es como terminó Sísara. Herido en la cabeza, y eso pues sabemos que es de muerte. Y tú le dirás en el calcañar. Y pues sabemos que esa figura, nuestro Señor Jesús, al subir a la cruz, fue dañado, fue herido, sí, pero no fue una herida de destrucción. Sí lo mató, pues sí, pero la profecía era que dejara de existir, lo cual no fue así. Fue una herida que de alguna manera pues acabó con su vida terrenal, pero esa fue la apertura para que él llegara a ser, o como le dijo a sus discípulos, toda potestad ahora me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, de alguna manera, el apóstol Pablo puede decir estas palabras de 1 Corintios capítulo 15, versos 54 y 55. Él decía, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El juez Tola, siendo de un linaje importante o una persona de renombre, reconocida, tuvo que humillarse para ser siervo, para poder librar a su pueblo. De hecho, su nombre, Tola, significa gusanito, o sea, alguien insignificante. Pero él, aun cuando era una persona importante, de una buena posición, él tuvo que humillarse para poder librar a su pueblo. De igual manera, nosotros tenemos o podemos ver a nuestro Señor Jesús siendo el creador, siendo Señor, siendo Dios, siendo quien hizo los cielos y la tierra. Se tuvo que hacer siervo para poder vencer a quien tenía el dominio. Y todo para darnos salvación. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta ahí en Filipo, capítulo 2, versos del 6 al 8, por eso nos muestra esta misma figura. Y él dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Él mismo decide dejar, hacer a un lado. ¿Para qué? Para tomar, para aferrarse a ese siervo, forma de siervo. Y dice, y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y podemos ver también, se dijo que el Señor sería como un gusano, como un gusanito. Ahí en el Salmo capítulo 22, verso 6, hablando o haciendo referencia el salmista al Mesías. Este Salmo 22 tiene tintes mesiánicos y este versículo nos ayuda. Dice ahí en el verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. De ahí vemos a otro personaje, a Jair. Él siendo un hombre muy próspero, igualmente que Tola, este hombre, Jair, pudo traer luz a su pueblo, pudo traer esa tranquilidad cuando estaban en tinieblas por la opresión del enemigo. Y de alguna manera, pues también esa figura la podemos ver en nuestro Señor Jesús, porque la Escritura nos muestra con esa claridad con respecto o con relación a nuestro Señor. El apóstol Juan por eso nos da testimonio de que Él sería esa luz del mundo. Él dijo ahí, Juan capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y nosotros sabemos, él mismo dijo que era la luz, ahí en Mateo capítulo 4, verso 16. El pueblo dice, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en la región de las sombras de muerte, luz les resplandeció. Así es que esta es una pequeña reseña de cómo las Escrituras nos muestran que nuestro Dios siempre ha estado con ese interés de mostrarnos a Cristo a través de su palabra. No solo está pendiente para darnos una solución para nuestros problemas, sino que Él se ha involucrado desde el inicio, no solo en el plan de salvación, sino que se involucró en Él para que pudiéramos estar seguros de que tendría efectividad, para que pudiéramos entender qué tan importantes y qué gran valor tenemos delante de Él. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que Dios se dio a la tarea y de que cuando se habla y se dice que la Escritura es palabra de Dios y es su corazón, es porque sí es verdad. Ahí está Él en cada uno de los sucesos y acontecimientos que tenemos en la Escritura. Así es que, pues bueno, este es el tiempo de los jueces. Dios les bendiga, dejo lugar.